Viene el doctor Solari, ex premier y ex ministro de Salud, desde luego, está con nosotros ya acomodándose en nuestros estudios. Yo me había comentado, no sé si había tenido ocasión de hacerlo ya en este programa, he leído hace un tiempo atrás ya el plan de vivienda por el que le he preguntado de José Salardi. Muy bueno, porque es un plan trabajado conjuntamente con gente del sector y las cosas se tienen que hacer así, ¿no? Con gente especialista en la materia. Y ese es un tema que tarde o temprano tenemos que abordar, que tenemos que solucionar, cerrar la brecha del déficit de viviendas en este país. O sea que ojalá que pareciera que ahora no podemos hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ojalá no perdamos totalmente la esperanza para poder hacerlo. Doctor Solari, bienvenido a esta mesa. Mucho gusto de estar con usted. Gracias. Y aquí. Doctor, yo quiero saber su impresión para comenzar, un poco para entrar en materia. Espera que voy a fijar mi acento porque no sé. Todavía no estoy en la edad de la mecedora. No, me han mecido muchas veces en la vida, pero a todos ahorita creo en este momento. Pero de recién nacido, no, después ya no me dejo mecer. Ok. Pero digo, con lo que ha pasado con OMPE, con el jurado, la proclamación, ¿dónde diría que estamos? ¿Y qué actitud tenemos que tener frente al domingo 7? Bueno, he leído una columna de Lucho García Miró, ¿no? En Expreso, en donde él ahí revela que hay gente del Ministerio Público en la OMPE y que hay gente de la DIRINCRE en la OMPE, ¿no es cierto?, tratando de encontrar los padrones o por lo menos las copias de las actas entre comillas perdidas y tratando de mirar. Pero este tipo de situaciones usualmente se van empantanando, pero como el otro día alguien me dijo, he leído una frase genial en las redes, me dijo, ¿cuál le digo? Se metieron con el millonario equivocado. Y yo conozco a López Aliaga y él es una persona persistente, perseverante, tiene sus cuestiones, puede a veces ir en zigzag un rato, pero la meta está clara, ¿no? Y no porque él vaya a hacer, pero nosotros somos en este momento un país tan importante que no hay que tampoco borrar de las posibilidades, que de repente pues en Estonia, ¿no?, salen publicadas todas las actas truchas, ¿no? Y de ahí dan un salto y ¡boom!, salen acá. Cualquier cosa que se descubra va a revelar que la mancha es más grande de lo que uno se imagina, ¿no? Sobre todo porque uno va viendo cómo las autoridades electorales se van acomodando, ¿no? Como quien dice, van tomando precauciones para que no lo sea. Ejemplo, el presidente del jurado anuncia una auditoría y después dice que no anunció una auditoría. El defensor del pueblo dice, no hay fraude, ya, rápido, proclamen. A las 36 horas hay que hacer auditoría. ¿Qué significa eso? Es para que no los acusen de omisión de funciones. O sea, no es que... Y ahora sabemos que no tenían la intención de hacerlo, ¿no es cierto? O sea, que el presidente del jurado diga eso en una entrevista apenas se ha proclamado. Yo lo que veo es lo que se ve en general en América Latina, pero acá, sobre todo, donde no hay sociedad civil, ¿no es cierto? O sea, que el funcionario se considera dueño del puesto y trata despreciativamente. La entrevista de ayer de Burneo es despreciativa contra el electorado, totalmente despreciativa. Sí, le pasaba ese momento que a mí me rompe el esquema. Es despreciativa y además, sabe lo que a uno lo enardece es, ¿y este fulano qué hace citando una universidad de izquierda? O sea, como no pueden convencer a la gente, y yo no sé si apoyo, Ipsos tendría que haber preguntado, ¿no?, en esta encuesta sobre la credibilidad y si la gente cree que... El último dato que hay era, pues, en Lima nada más, ¿no es cierto?, 72% fraude y 73% una elección ilegítima. Entonces, sea como sea, es de tal magnitud las irregularidades, que es imposible que las irregularidades no hayan alterado el resultado. Es imposible. O sea,
¿Y qué dice el artículo 176 de la Constitución? El Así es. escrutinio tiene que ser exacto para que sea pues el reflejo, ¿no es cierto? Y por eso es que los que redactaron este artículo han tenido el cuidado de decir, oye compadre, ustedes son el sistema, pero ojo, la finalidad es doble: hacer la elección que sea impecable y que el escrutinio sea exacto. La Constitución no dice un escrutinio más menos tanto por ciento de margen de error. No, o sea, ¿cómo puede este fulano presentarse, ¿no es cierto?, en una entrevista como ayer, de largo alcance, y decirnos de que todo es color de rosa, de que estamos en la película de la Barbie, ¿no? O sea, y que ese resultado que él ha proclamado es exacto? Cuando denunció, lo primero que hizo fue denunciar penalmente al jefe de la oficina que procesa las elecciones, o sea, al jefe que es el que se encarga de que se cumplan los dos aspectos, ¿no? Y ahí te das cuenta que esto es de locos, ¿no? Tener unos fulanos que hacen las dos cosas, ¿no? La elección y el escrutinio, y que después le dicen a la Corte Electoral, ¿no? Le dicen, acá está el oficio, estos son los resultados, ya puede usted proclamar. Pero ayer en esa entrevista él dice, y yo creo que se dio cuenta que se fue de boca y después cambia el número, 80.000 personas habrían sido las perjudicadas porque no estaba lista la mesa, acceso al material, etcétera. Bueno, solamente con esos 80.000, que no son los 150.000 que dijo el defensor del pueblo, lo dijo acá en este programa, ya cambió la elección. Cambia por supuesto. El que accede a la segunda vuelta. Entonces, mi pregunta es, yo estoy haciendo llamada para que vote la gente, pero a veces me pregunto si es que realmente es cierto lo que dice ya Rafael y todo está decidido y es una farsa, no es una arte de farsa desde el inicio del proceso, toda la campaña, los debates, hasta la proclamación final. O sea, uno puede entender que las mesas se abran tarde en Querocotillo, pues, ¿no? Pero no que se abran tarde en el mismo distrito donde está el distribuidor logístico. Y lo interesante es que le vienen a echar la culpa a la distribución logística. Vamos a corregir los errores logísticos. Oye, compadre, lo que reveló la comunicadora Inés Elejalde que pasaba, ¿no es cierto? O sea, que este colegio y cuántos otros, ya estaba el material ahí y llamaban a la OMPE y la OMPE le decía, ahorita llegue el material. ¿Qué pasaba? Que los agentes de la OMPE no iba a entregar el material para que no abrieran las mesas. Lo que pasa es que para que tú tengas ya no un solista con guitarra, un coro de gente que diga, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero convertirme en colaborador, tiene que haber, pues, ¿no?, un dominó, ¿no?, que comiencen, cae uno, cae el otro, cae el de más acá, cae el de más allá. Y eso acá es lento, pero es lento mientras haya un malabarista chino que mantenga el plato dando vueltas. Las cosas en este mundo, y esa es la maravilla de la perseverancia. Tú perseveras en algo y sabes que vas a llegar a la meta sí o sí. No hay nada inalcanzable por nosotros, es una cuestión de decisión, voluntad, perseverancia para mantener el plato y esperanza de que vas a obtener, y fe en que vas a obtener resultados. Y López Aliaga tiene todo eso, por eso es que le ha ido bien en los negocios en que se ha metido. Además, le va mal en uno, bueno, le va bien en dos, pues le va mal en tres, bueno, le va bien en seis, porque así funciona ese mundo en el que yo no estoy, ni tú tampoco, pero sabemos que es así. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo simplemente a que el presidente que salga electo se siente en una mesa de trabajo con el presidente de otro país que viene de una elección impecable. Pero el presidente nuestro, viene de una elección alterada, manchada, como dije yo. Mira, yo el 13 de abril dije en otro medio, esta es una elección manchada y necesitamos auditoría. Solamente que ahí todavía no se había descubierto, pues, ¿no es cierto?, que el presidente, y pues auditoría de transparencia, pues era, bueno, pero hay otras instituciones, por supuesto, que hacen eso,
porque es obvio que había que establecer, básicamente si había la auditoría para qué es. No es para ver los volúmenes, es para ver si hay un sistema. O sea, esta apertura tardía está sistematizada, sí o no. El jurado no ha dicho eso. Pero no, son casos aislados. La gente que no entregaba actas para no abrir, perdón, que no entregaban el material, estaba sistematizado o no. Y así, cada una de las cuestiones que se han comunicado y enunciado, no sabemos si estaban sistematizadas, presumimos que estaban sistematizadas. Entonces, por eso es que la gente dice, oye, pero eso no configura fraude. Bueno, le digo, no configura fraude según tú, le digo. Pero si tienes irregularidades que alteran, no sé, hoy día di una entrevista y me acordé de este ejemplo, ¿no? Una cosa es leche adulterada, pero otra cosa es leche alterada. ¿Te acuerdas que a un fabricante que tenía una marca que decía leche, le prohibieron la venta porque Sí. no tenía la composición exacta de la leche? Una cosa es un porongo mitad agua, mitad leche, que es adulterado. Y otra cosa es un producto que está alterado en su composición y no es. Entonces, Es otra cosa. eso es pues la elección nuestra. La elección nuestra es simplemente una elección cuyo resultado nadie puede jurar sobre una Biblia. Este escrutinio, señoras y señores, es Claro. exacto. Entonces hay que tener cuajo, ¿no es cierto? Y lo siento mucho por los otros miembros del jurado, de presentarse y proclamar una elección cuando tiene tantas cuestiones que todos sabemos que ese conteo y ese resultado es inexacto. Pues para que no digan, no, Entonces, ¿qué va a pasar? es inexacto. El domingo 7 ¿Qué, gana o Keiko o Sánchez. qué va a pasar? Primero, es obvio que aunque ya están todos los ojos puestos, van a volver a hacer lo mismo. Porque el objetivo central sería repetir el escenario del año 2021, porque así funciona, pues, o sea, nosotros sabemos que América Latina es un territorio en disputa por los dos grandes hegemones, por China y Estados Unidos, y sabemos que nosotros somos el país mejor colocado geográfica, estratégica y geopolíticamente. O sea, Brasil quiere hacer un tren del Atlántico a Chancay, ¿no es cierto? Pero Perú puede decir, pues el tramo frontera con Brasil hasta Chancay, ya lo hacemos, pero lo van a hacer los noruegos, pues. Y por supuesto, todos sabemos que el señor Sánchez, no, tiene que ser chino. Porque hay una entente internacional de que en el hemisferio haya pues un puñal clavado en el hemisferio sobre la espalda de un hegemón por otro hegemón. ¿Y cómo se hace eso? Con penetración económica y básicamente infraestructural. ¿O por qué cree la gente que nos está viendo que su recibo de luz se lo paga al Estado chino? No es a una empresa china, es al Estado chino que es dueño de esa empresa. ¿Por qué cree que es? Además, el sistema, ya sabemos cuál va a ser. Llega un presidente pro chino y ¿qué va a pasar? Bueno, va a decir hoy necesito hacer este puente pues de Lima a la Luna. No hay problema, acá está la plata. Y después, segundo capítulo. Oye, no tengo plata para pagarte la plata que pudiste volver. No hay problema, firma acá, yo lo administro. Y se acabó. Entonces hay varios sistemas de penetración y obviamente nosotros somos el hemisferio occidental. Tenemos el deber de conservarnos en el hemisferio occidental porque un hemisferio occidental occidentalizado, pero no cualquier hemisferio. En esta situación geográfica, en donde América Latina es la Tierra Media, entre los dos grandes océanos, como en El Señor de los Anillos, solo que esta es la Tierra Media de verdad. Y nosotros, y toda la costa, y yo soy uno de los que propuso en la comisión, cuando fue un canciller de Relaciones Exteriores, que se alinearan todos los países de la costa pacífica. O sea, la Alianza del Pacífico nació en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ahí estarán en las actas. Entonces, en esa situación, que no es cualquier situación,
nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos en esa... No quiere decir subyugados. Ahora, ¿qué pasa si gana, por decir, cualquiera de los dos? Keiko Fujimori juramenta y a los 6 meses llega a buen puerto Rafael López Aliaga. O sale en Estonia o en Letonia o en Kosovo, ¿no es cierto? En un periódico, en una edición especial, toda la truchería de estas elecciones. Claro, si se confirma. Es obvio eso, que hay ¿qué pasaría? ¿Qué se hace en ese caso? Hay que convocar al acuerdo nacional y hay que hacer un acuerdo político de qué hacer con eso. De aquí no pasa nada, pero no es que aquí no pasa nada, porque a la semana siguiente tienes una reunión con un presidente que ha sido elegido impecable y tu presidente está con una llanta baja. O sea, ¿qué clase de negociación haces tú? O sea, es ahí donde tú dices, bueno, este es el interés de que flotemos o el interés superior de la nación, que realmente tus autoridades sean totipotentes, que estén investidas de todo el poder que se adquieren por la Constitución y las normas, ¿no? Porque el poder es que hay que ser un chef para manejar el poder. Si tú no sabes manejar el poder te va a subyugar, te va a atrapar, te va a comer y vas a pisar todos los palitos que dentro del poder te van a echar. No que el poder cree, el poder es un intangible. La gente que sí sabe utilizarlo, que te va a echar cosas en el piso y al final vas a terminar en la cárcel. Tentaciones. En la cárcel, ¿no? Pero en 5 años, ¿cómo podemos? Porque ese es el tema de fondo, creo yo. Al margen de lo que pueda pasar ahora, ¿no? Todos queremos conocer la verdad. ¿Cómo podemos evitar que esto pase cada 5 años? ¿Cómo se debería restablecer el sistema electoral en este país? Bueno, hay que rehacerlo. Hay que rehacerlo para que sea como es en los países, en las democracias avanzadas, ¿no? Una sola entidad regresar electoral. A la época del jurado solo. Sí, claro, y punto. El jurado hace, el jurado dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el jurado son funcionarios públicos, pero que vienen representando a diferentes partes de la sociedad civil. En cambio, los de más abajo, la OMPE, ¿no es cierto?, son simplemente contratados. Sí, hay un concurso, sí, pues, pero es un contratado. O sea, y a mí lo voy a repetir una vez más. Yo, ¿por qué he dicho que es despreciativo? Porque los pagadores de impuestos principales en el Perú son los inversionistas. O sea, la mayoría del presupuesto público son los impuestos, pues, ¿no es cierto? Y los grandes pagadores de impuestos son 1000 compañías, las grandes pagadoras de impuestos, pero ya vamos a decir, el 80% de lo que se recauda viene del sector privado, 80, 70, lo que sea. Eso significa que el cheque de ese señor, del presidente jurado nacional, el 80% viene de los inversionistas. Entonces, los inversionistas te chantan 2 comunicados que te dicen, oye, nosotros somos los que estamos acá en la trinchera. Tú terminas la elección, cierras tu puerto y te vas de vacaciones. Nosotros estamos en la trinchera y nosotros queremos que la autoridad pública, porque nosotros vivimos de las negociaciones internacionales que hace el país. Esa es la visión que hay que tener. O sea, nosotros, los inversionistas, nosotros somos los que representamos al país en todo el mundo, con las exportaciones, en los foros, en APEC, etcétera, etcétera. Pero nuestro respaldo, nuestro warrant, ¿no es cierto?, nuestro fideicomiso, ¿verdad?, es el presidente de la República en un país presidencial. Uh-huh. Entonces nosotros queremos que tú nos digas y nos garantices un escrutinio exacto con esta razón. Y estos tipos, y este señor, ni siquiera hace una mención, y yo le digo a los inversionistas, porque he leído con atención sus comunicados, nada. Ese es el típico burócrata despreciativo de las personas que le pagan su sueldo y que pagan el colegio de sus hijos y el cine de sus hijos y el cumpleaños de sus hijos y de todos los miembros que están ahí sentados. Y también los de la OMP. Entonces hay que mirarlo así para darnos cuenta que esta es una situación muchísimo más grave y que esa conferencia de prensa de ayer es
honestamente la vergüenza más grande que yo he visto, y sobre todo venir a mencionar, bueno, y ¿sabes qué? El validador de esto es una universidad estadounidense que no tiene ningún historial de auditoría en elecciones. O sea, realmente, Sí. ¿cómo no te vas a indignar? Por supuesto que sí. Y siguiendo esa línea, entonces, gane quien gane, vamos a estar en un país difícil de gobernar, vamos. en tierra de nadie. Pero no va a ser difícil de gobernar por eso. Hay en el Latinobarómetro 2023, cito literal, hay un desplome en la región del desempeño de los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos no construyen políticas públicas con la gente. Cree el burócrata como el que acabamos de ver. Porque eso es como, te juro que yo tengo un amigo que es el jefe del servicio civil en Rajastán, en la India, en la provincia más importante. 1 millón de personas a su cargo. Entonces me ha mandado varios documentos, el último discurso, otro planeta. Entonces yo comparo lo que él dice con lo que ayer he escuchado, y después este es el típico funcionario que sabe que la sociedad civil no tiene ningún instrumento, más allá de su voto, para hacer que el escrutinio sea exacto. Entonces, no depende de que el burócrata, el funcionario, no tiene una sociedad civil, primero, con la cual construya políticas públicas. Entonces estos son los burócratas que creen que la política pública es pública porque la hace el Estado. O sea, es tarado. Es pública porque se hace con la gente, para la gente. Pero como recién, ¿no es cierto?, una de las grandes, esos comunicados de los inversionistas son fabulosos porque dice que es una sociedad civil que comienza a despertarse, ¿no? Que ha votado a los congresistas que no le servían al país, los ha votado, y a los partidos también los ha votado. Pero esta caída del desempeño es porque el Estado no habla con la gente para hacer políticas públicas. Entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Hay un candidato que ofrece como un porta, estos que están se paran, bajan el micro, te llevo acá a La Molina, pasando por la Luna, Júpiter. La gente sube con esperanza, pasan 5 años, no ha llegado al paraíso, y es el mismo electorado que votó por Belaúnde, votó por García, votó por Fujimori, votó por Toledo, etc. Es el mismo electorado que se va moviendo porque no le resuelven los problemas a la gente. Ese es el problema. O sea que una vez que termina la elección, el sistema político electoral regresa. Esto es como que tú eres un superhéroe y tu traje está ahí guardado, ¿no? Entonces tú aprietas un botón, se corre la puerta, a mí me encanta el cine fantástico, y te pones tu traje, resuelves el problema, lo vuelves a guardar y regresas a tu búnker como Iron Man, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? El sistema político electoral está construido alrededor de las 50 provincias urbanas. Entonces sacas pues tu disfraz de candidato, sacas tu bolichera, vas a las zonas rurales y pescas candidatos. Los que ponen plata, los que pagan el meeting, los dueños de... Acuérdate, Leoncio Torres en Puno, dueño de radio, era congresista. Los dueños de los prostíbulos, los dueños de los no sé qué, los dueños de los grandes depósitos de cerveza en el Valle del Mantaro, todo eso, o fulano que pretendió ser senador, el de la aerolínea, ¿no es cierto? Un señor Cataño, creo, no me acuerdo. Bueno, entonces, termina la elección y el sistema regresa a sus 50 provincias urbanas. Esa es la razón por la que tenemos más de 200 años de república y ni una provincia rural ha sido sacada, arrancada de la pobreza. ¿Cuál de estos candidatos, estos 2 o de los 36, tenía en sus planes desarrollo rural y desarrollo territorial? Ninguno. ¿Pero qué hacemos? Y entonces te digo, ¿y cuál de estos tiene la restauración del servicio civil, sin el cual no puedes hacer nada? Nada se puede hacer sin el servicio civil. Porque estos grandes países como India, los gringos, hasta Chile, ¿por qué todos tienen servicio civil profesionalizado? Uno de nuestros problemas es eso. O sea que el gobernador pone como director de salud al médico de sus hijos o de su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? No importa. Tienes que profesionalizar
y corregir las cuestiones que le han arrancado a la descentralización. A la descentralización le han arrancado la profesionalización del aparato público y 2, la descentralización económica. Ahí están arrancadas. Yo tengo una conferencia que se llama Las 4 puñaladas de la descentralización. Día, hora y norma con la cual se han ido destruyendo cuestiones para que no funcionen. Pero en este momento, ¿yo qué haría? Bueno, decirle a la candidata lo que le dije hace un año en un almuerzo, aplicando lo que dijo Einstein, ¿no? Si usted aplica el mismo método para resolver un problema, el resultado va a ser el mismo. Si usted hace el mismo tipo de campaña, vamos a tener dentro de un año, abril del 25, dentro de un año, el mismo resultado, ¿no es cierto? El riesgo de tener un candidato que no es pues como Castillo. Estamos hablando de que hay un sector que son los depredadores del país. Ya los hemos sacado del Congreso, ¿no? Los hemos sacado también de Palacio, pero se resisten. Esto es como que en el mundo se está construyendo una nueva escenografía y los actores tienen que ir cambiando y hay unos que se resisten a salir del elenco. Esto que nosotros vemos es un país que quiere ir a otro estadio con un sector del país que quiere ir hacia atrás. Pero Keiko hizo otro tipo de campaña en esta vez. No. ¿Le parece similar a la...? Mira, la mejor campaña que ella... Si tú tienes 75%... En la encuesta de hoy día de Ipsos ha tenido por buen criterio 2 cuadros. Uno solo para Fujimori y uno solo para Sánchez. Cómo ha evolucionado desde el 5 de abril, que es la última vez que antes de la elección le miden el antivoto. El antivoto de la señora Fujimori era 75% en el 5 de abril. ¿Okay? Y ahora es 38, 37 y el de Sánchez también. Entonces, hoy se le ha bajado el antifujimorismo. No, pues esos son los votos prestados. Entonces, yo si fuera ella, ¿qué haría? Como hizo Macron. Macron era un tipo del Partido Socialista, el tipo dejó el partido, armó otro partido, hizo una metamorfosis conductual y se convirtió en presidente con otro partido en menos de un año. Yo que le diría a ella, usted, hay cosas que se podían haber hecho, que no ha hecho, que podrían haber reducido a 0% en un día el antifujimorismo. ¿Qué es? Que haga una campaña antifujimorista. O sea, que se vuelva un antifujimorista para alinearse con eso. O sea, en vez de defender las cosas malas que hubieron en el fujimorato, entonces, tienen que señalarlas. Yo estoy de acuerdo contigo que eres antifujimorista, porque sé que eres por esto. Sí, pues, pero yo lo acabo de corregir con mis votos, ya hay otra vez diputados territoriales. ¿Te das cuenta que la Constitución del 93 eliminó la relación entre los territorios y el Estado? En el año 2000 yo he sido congresista por distrito único, nacional, en un país con 75% de las provincias rurales. Pero para terminar, pues estamos fuera de hora. El domingo 7, entonces, ¿tenemos que ir a votar o está alineado usted con el mensaje de que es una farsa? ¿Votamos o no votamos? ¿Va a votar usted? Claro, hay que ir a votar. Vamos a votar porque precisamente una de las consecuencias de que es una farsa es que la gente no vota. El jurado ha desincentivado a muchas personas para votar cuando ha reducido la multa para el sector de menos ingresos. Porque si los indecisos el 5 o el 4 de abril eran 12 millones y faltando 4 días para las elecciones eran 8,5, estos indecisos estaban concentrados en el DE. O sea, ¿por qué Ipsos no ha publicado su cuadro de edades, etcétera, pero no el nivel social? ¿Por qué el nivel económico? ¿Por qué? Porque el nivel económico es el determinante social del voto. No es si eres hombre, mujer, católico, flagelante, no flagelante. No, eso no existe. Es básicamente el nivel social. Entonces, hay un desincentivo para que este sector donde se suelen concentrar los indecisos, pues no hay ese dato ahorita, no vayan a votar. Entonces, pero, casualmente, la campaña, lo primero que tendría que hacer Keiko para ganar es cambiar su campaña. Porque si tú llegas a la segunda vuelta con 10% del padrón electoral, significa que tienes 90% que no ha votado por ti. Y necesitas ganar 20 a 30 puntos. Y esto no se gana con el mismo equipo de campaña.
ella tendría que hacer una revolución en su equipo de campaña y traer un compañero que entienda las cosas de una manera distinta para que aplique un método distinto y el resultado sea distinto. ¡Ay! Se puede. Entonces, ¡Ay! Por supuesto, bueno, por supuesto que se dice. Y dice, no, me queda porque. No, y yo te he dicho, o sea, si ella se alinea con el antifujimorismo, ¿qué es el antifujimorismo? Lo que pasa, ¿tienes un estudio sobre el antifujimorismo? ¿Cuáles son los leitmotiv, los impulsores? Hay unos que tienen razón, sí, hay otros que no, no. O sea, tú puedes hacer una campaña antifujimorista sin ser antiqueiquista, tú no te vas a suicidar tampoco. Y tú modificas totalmente la realidad y reduces objetivamente tu antifujimorismo. Pero la pregunta es si el entorno va a tener la capacidad de entender en qué situación están realmente. Por eso yo insisto mucho en que una presidenta de una elección espuria, es decir, con resultados alterados, tiene el mismo poder que un presidente que no lo es en una negociación. No. Dada la coyuntura, yo espero que sí lo haga. E iremos a votar de acuerdo con usted ahí, doctor. Gracias por visitarnos. Al contrario, muchas gracias. Hoy día estoy locuaz y eso que no he tomado un café. Yo no tomo café. Doctor Luis Solari con nosotros.